gracias a Dios por sus vidas. Y hoy el día de hoy vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Les invito a que abran sus Biblias en Hechos 8:26 al 39. Amén. Cuando ya lo tengan, glorifiquen a Dios con un fuerte amén. Amén. Hechos 8:26 al 39. Vamos a dar lectura de una manera unida. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Nuestro tema del día de hoy se titula, y bueno, yo le puse: preparados para ser usados por Dios. Estar preparados significa estar listos. Amén. O capacitados para cualquier situación. Dicen, es estar en un estado de disposición para responder eficazmente lo que pueda surgir. Como iglesia, ¿verdad? Este pasaje nos invita, ¿verdad?, a estar preparados para escuchar la voz de Dios y ser usados para llevar el evangelio a un mundo necesitado por la palabra de Dios. Dice en Hechos, relata, ¿verdad?, esta historia en Hechos 26, estuvimos leyendo al 39. En este pasaje veremos dos protagonistas. Por una parte Felipe y por otra parte el eunuco. Dice, la historia la podemos encontrar en el capítulo de Hechos. Dice, Felipe era uno de los 7 diáconos elegidos por los apóstoles para servir a la iglesia. Felipe era un diácono. Algo que podemos ver de Felipe es el que estaba atento a la voz de Dios. Estaba al pendiente de lo que el Señor quería que hiciera. Amén. Dios le mandó a una misión. Podemos ver aquí, leemos en el capítulo 1, dice: un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El texto señala que el camino de Jerusalén a Gaza era un camino desolado, un camino
que no era transitado por nadie, nadie pasaba en ese lugar. Dice que era un lugar, un camino desierto. No tenía quizás sentido ir a ese lugar. Quizás Felipe había dicho, pues que voy a ir para allá, que hay en aquel lugar, porque Dios me dice, me manda y me dice que me levante y que vaya si es un lugar desierto. Pero sin embargo vemos que Felipe fue obediente. Él no se excusó, sino que de inmediato obedeció a la voz, al llamado de Dios. Me pregunto en esta tarde, ¿cuántas veces nos perdemos de ver milagros por no obedecer la voz de Dios? Muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos perdido de ver sus bendiciones por desobedecer su voz? Leemos en Hechos 27, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario del Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Felipe tuvo un encuentro interesante. En el camino de Jerusalén a Gaza, ahí donde nadie pasaba, se encontró con un carro que llevaba a un hombre etíope eunuco. La palabra de Dios no lo menciona por nombre, si nos damos cuenta, no lo menciona por nombre, sino por una posición de puesto. Era un alto funcionario, dice, de la reina de Etiopía, el cual estaba sobre sus tesoros de la reina. ¿Amén? Vemos que la Biblia no lo menciona por nombre. Dice, Felipe fue obediente al llamado de Dios, donde Dios tenía preparado un encuentro divino. En Hechos 8:27, vemos 8:27, dice nuevamente, entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Dice, la visita del eunuco, este funcionario hacia Jerusalén, no era una visita diplomática, se puede decir, era una visita religiosa. Dice que él iba al templo de Jerusalén a adorar a Dios. Y el Espíritu le dijo a Felipe, en el 29 y 30, dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? El etíope vemos que fue hospitalario, ¿verdad? Le dijo a Felipe, ¿verdad? Que se subiera al carro. Vemos que la palabra de Dios dice que el Espíritu le dijo a Felipe, súbete al carro. Amén. Vemos que dice el texto que el etíope leía, lo encontramos en Isaías 53, 1 al 12. Así vamos a este pasaje de la Biblia. Y Isaías 53, 1 al 2. Amén. Isaías 53, 1 al 12. Vamos a dar la lectura. Le voy a dar lectura del 13. Dice la palabra de sufrimiento del siervo de Jehová. He aquí que mi siervo será prosperado, será agradecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones, los reyes se
cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, ¿para qué le deseamos? Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que de él escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Aquí vemos que el eunuco, ¿verdad?, iba leyendo este pasaje de la Biblia, ¿verdad?, pero no entendía. Dice la palabra de Dios que no entendía qué es lo que le decía este mensaje. Sin embargo, el Espíritu de Dios tenía algo preparado, ¿verdad? Él ya estaba apartando, teniendo este encuentro donde Dios iba a hablar a la vida de este hombre necesitado. El etíope realmente llevaba una vida triste, quizás, ¿verdad? Porque dice la palabra, leyendo, que el etíope era un hombre, dice, castrado, un hombre que trabajaba con la reina, ¿verdad? Y todo hombre que tenía que trabajar con ella, dice investigando, dice que todos esos hombres eran castrados, no tenían hijos, no podían tener familia. Realmente quizás su vida no era, me imagino que no era una vida feliz. Podría tener dinero, era un hombre rico, ¿verdad? La palabra de Dios no dice qué cargo tenía, pero dice que era un funcionario a cargo de los tesoros de la reina. Entonces, esto quiere decir que tenía un buen puesto, probablemente. Significa que quizás tenía riquezas, quizás tenía todo, pero realmente vemos que era un hombre necesitado de la palabra de Dios. Muchas veces la palabra de Dios nunca hace, el evangelio no hace acepción de personas. Entonces, así como ricos, pobres, altos, bajos, ¿verdad?, necesitan la palabra de Dios. Realmente a veces nosotros, ¿verdad?, hacemos acepción de personas para convertir el evangelio. Realmente yo lo he hecho, ¿verdad? Realmente decimos, no, a este no le comparto porque él tiene todo, él tiene quizás lujos, tiene familia, hace viajes y realmente no necesita. Pero vemos que realmente sí necesita la palabra de Dios. Realmente yo lo he pensado, que por tener todo no necesita la palabra de Dios. Y vemos que el etíope era un hombre que necesitaba el evangelio, que necesitaba conocer la palabra de Dios. En el versículo 34 dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Cuál era el evangelio? Las nuevas de salvación. Le presentó el mensaje de salvación. Le presentó a Jesús, el que había dado su vida por él. Le presentó a Jesús, el cual lo amaba. Le presentó a Jesús, el cual no escatimó su vida por amor a él. Dice, y yendo
por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice, el Espíritu de Dios lo llevó a esa escritura para que Felipe pudiera revelar las nuevas del Evangelio de Jesús. En Isaías 53 estuvimos leyendo, dice aquí, nosotros sabemos que este pasaje está hablando de Jesús, como les decía ahorita, pero el etíope no sabía nada ni conocía. En el capítulo 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El etíope, después de haber conocido el Evangelio, de haber escuchado la palabra de Dios, decidió dar el siguiente paso de fe. Él creyó en su corazón y no se quedó nada más de que conozco de Jesús, ya sé quién es. Sin embargo, él dijo, quiero bautizarme. ¿Qué me impide? ¿Qué impide si aquí hay agua para bautizarme? ¿Y qué es el bautismo? Es un paso de fe. Realmente cuando nosotros creemos y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, lo que sigue es el bautismo. El bautismo en las aguas. Y cuando hacemos eso estamos reconociendo que dejamos el viejo hombre, ¿verdad? Y renacemos en una nueva vida. Decidimos tomar una nueva vida en Cristo, dejar todo lo pecado, todo lo pasado y seguir en una nueva vida en Cristo. Dice en el capítulo 38, y mandó para el carro, descendieron al agua, y Felipe y el eunuco y lo bautizó. Y cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Podemos ver que la palabra, que el Evangelio requiere predicación. Hay mucha necesidad allá afuera, ¿verdad? Hay mucha necesidad. Hay gente que está necesitada de que nosotros le prediquemos el Evangelio de Jesús. Y así como el eunuco, ¿verdad? Él necesitaba, pero no entendía. Hay gente que no entiende y nosotros debemos responder a ese llamado de Dios. Así como Felipe lo hizo obediente, esta palabra nos invita a que nosotros seamos obedientes, que escuchemos la voz de Dios y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Podemos ver en el 39 algo que me dejó bien, bueno, me gustó. Dice que siguió gozoso su camino. El eunuco siguió gozoso. Cuando él recibió el Evangelio, cuando él se bautizó, dice que se fue gozoso. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, ¿verdad? Hay un gozo, no solamente para los que dan el Evangelio, sino para los que lo reciben. Cuando aquel que recibe el Evangelio se va alegre, se va gozoso al ver que su vida ha sido cambiada. Y dice al 40, dice, pero Felipe se encontraba en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Vemos que Felipe continuó su camino de predicar el Evangelio. Ya no se quedó ahí. Dios tenía grandes cosas, propósitos para Felipe, y él siguió adelante convirtiendo, predicando la palabra de Dios. Dice, Felipe aprovechó a compartir de Jesús. Dios usó, vemos que usó el libro de Isaías para permitir que el etíope y el eunuco oyeran el Evangelio. Él oyó las nuevas y creyó en Jesús y luego dio el paso de fe. Amén. Como les decía, la salvación requiere predicación. Hermanos, en esta tarde, ¿verdad? Dios nos invita, ¿verdad? Que prediquemos su palabra, que salgamos a compartir, ¿verdad? La palabra de Dios, donde quiera que vayamos, en nuestro trabajo, en donde nos encontremos, en la calle, ¿verdad? Hay necesidad. ¿Cuántas veces Dios nos ha puesto? No sé si a ustedes les ha
ha puesto, el Espíritu Santo viene y le dice, compártale a esa persona, compártale, a veces cuando subimos en el taxi o cuando cuando estamos en el trabajo, ¿verdad? Hay algo que viene a nuestra vida y nos dice, esa persona tiene necesidad. Y es el momento, es la voz de Dios que nos está diciendo, comparte el Evangelio, comparte mi palabra, y a veces no lo hacemos. Y este capítulo de la Biblia, este texto, nos desafía a que salgamos, ¿verdad? Que escuchemos la voz de Dios y que respondamos al llamado que nos hace de compartir el Evangelio. A compartir a toda, dice, es uno de los mandatos que Dios nos dejó, ¿verdad? Como iglesia, como sabemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es una reflexión, ¿verdad? De esta tarde que les traigo, ¿verdad? Esperamos que se haya hecho de bendición. Amén.